Queridos hermanos, queridas hermanas, es un gusto verles a todos ustedes. Damos gracias a Dios por este tiempo. Platicábamos con sus compañeros antes de iniciar la clase que estamos ya en la recta finalísima de nuestra aventura que gracias a Dios tuvimos hace 3 años, ¿verdad? Hace 3 años tuvimos esta aventura de conocernos, de pasar todo un proceso de inscripción, de nervios por la entrevista que se iba a tener. No sé si lo recuerdan. Nosotros de grandes expectativas de conocerlos a ustedes, porque no sabíamos qué iba a dar, qué iba a suceder, pero como dice la palabra del Señor, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hasta aquí Jehová nos ha sostenido y eso ha sido maravilloso, maravilloso. Así que disfrutemos estas 2 semanas que vamos a estar juntos en estas dos materias que tenemos pendientes. Y bueno, que el Señor nos permita ser hombres y mujeres que demos fruto, ¿verdad? Fruto en abundancia para gloria de su nombre. Muy bien. ¿Qué quiero reflexionar con ustedes esta semana o en estas dos clases de esta semana, queridos alumnos? Eh, todos tenemos anhelos en la vida, anhelos personales, anhelos particulares, profesionales, anhelos que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con el trabajo. Todos tenemos muchos sueños de, de construir cosas, de adquirir cosas, de plantearnos un montón de metas todavía en la vida. Cada uno de nosotros es un mundo que se vive, que se desarrolla de manera paulatina, pero muchas veces de manera vertiginosa. Así que este ser total e integral que somos nos llama a una profunda reflexión respecto de nuestro mundo, de nuestro quehacer, de nuestras emociones. Yo no pretendo abordar la clase desde el punto de vista psicológico por muchas razones. Primera, porque no soy psicólogo. Segunda, porque no es la clase. Tuvieron ustedes la clase de consejería cristiana. Y ustedes sabrán mucho más el tema de las emociones en cuanto a la psique, ¿verdad? En cuanto a, a este desarrollo psicosocial que tenemos los seres humanos. Así que esta clase vendrá más por una experiencia pastoral que he tenido respecto de cómo trabajamos nuestras emociones en línea de espiritualidad. Y nuestras emociones pueden derivar, hermanos, en estadios, ¿verdad? En estadios que dependen de muchos factores, determinan su durabilidad. Podemos experimentar estadios de tristeza, ¿verdad? Y dependiendo la causa, el motivo, determinaremos la misma durabilidad que tiene nuestra tristeza. Nuestra tristeza puede ser momentánea, puede ser permanente o puede ser duradera. Podemos tener estadios de alegría, ¿verdad? De sentirnos contentos. Y de igual manera, podemos sentirnos deprimidos, podemos sentirnos tentados por una inclinación a hacer algo indebido, podemos sentirnos profundamente molestos, profundamente enojados, podemos sentirnos profundamente frustrados, en fin. Todos tenemos emociones, emociones que nos determinan muchas veces. A veces esas emociones influyen nuestras decisiones. No debería ser, pero así es. Por eso yo siempre recomiendo de manera pastoral, nunca tomen decisiones cuando sus emociones están ingobernables. Nunca tomen ninguna decisión, ninguna.
Por más que ustedes digan, no, no, yo sé lo que tengo que hacer y voy a hacer, pero si usted está alterado, alterada, si está en un estadio que no esté en su eje, nunca, nunca, pero nunca tome decisiones, ¿no? Y no hay excepción a esta regla. Cálmese, tranquilícese y demás. Eh, bueno, qué sé yo, hermano, solamente si está en un problema de que tenga que usar la legítima defensa, y bueno, ¿qué va a hacer? Pero de menos hay que pensarlo. Ahora, nuestras emociones determinan nuestras decisiones, determinan nuestros días. Entonces, hay personas que sus emociones a la mañana son terriblemente contrarias, ¿no? No me hables, no me mires, no respires, no soporto y muchos amanecemos irascibles, perdón, muchos amanecemos con un humor muy complicado. Determina nuestros días. Nuestras emociones determinan también nuestras relaciones, ¿verdad? ¿Cómo nos relacionamos con los demás? No te metas con él porque es mecha corta, ¿no? No te metas con ella porque tiene un carácter re complicado. No te juntes con tal persona porque vos no sabes si te va a retar, si te va a consolar, no sabes si ah, se va a desquitar con vos por algo que le pasó. Nuestras emociones también determinan nuestras relaciones. No solo entonces fijan nuestro día, no solamente fijan nuestras decisiones, sino también fijan nuestras decisiones. Evidentemente, entonces, con este cuadro podemos tener muy claro que nuestras emociones afectarán sí o sí el curso de nuestra espiritualidad. Nuestras emociones fijarán los parámetros que permitirán que nuestra espiritualidad camine por ah, los bordes de la playa y que solamente nos toque un poco los pies el agua del mar, o hará que nuestras emociones en línea de espiritualidad nos permitan ir más adentro del mar y disfrutarlo e incluso convertirnos en buenos buzos espirituales e ir a lo profundo del mar y ver la belleza maravillosa que el mundo marino tiene. Bueno. Basándome en esta metáfora que acabo de decirles, nuestras emociones determinarán cuán profunda será nuestra espiritualidad. Si no trabajamos en nuestras emociones, e insisto, de nuestra psique, de nuestros pensamientos, que eso ustedes ya vieron, quiero enfocarme en trabajar en aquellas emociones que se desprenden de la vivencia espiritual, de las decisiones de la vida espiritual. Y voy a partir de una base que antes de compartir la pantalla, me gustaría que ustedes, los que tengan su Biblia, puedan buscar la carta del apóstol Pablo a los Romanos en un pasaje muy conocido, pero que tiene un gran sentido espiritual. La carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 12. Todos conocemos esta lectura, pero yo voy a leerlo en esta traducción que es la NTV, capítulo 12, versículo del 1 al 3. Bueno, dice Pablo, recuerden que es una carta que es casi un tratado teológico. No olvidemos que cuando vimos la carta a los romanos, veíamos que es una carta que Pablo dirige a una comunidad que no conoce, la comunidad no conoce a Pablo. La iglesia en Roma está asentada en el corazón del imperio romano que determina la forma de ser cristiano, porque también nuestro entorno influye en nuestra manera de ser cristiano. Si viviéramos en persecución, influiría en nuestra manera de ser cristiano. Como ahora nosotros vivimos en profundas comodidades, influye también nuestra manera de ser cristiano. Entonces,
Piensa en este pasaje desde la perspectiva de cómo hubiesen recibido los lectores de la iglesia de Roma, nuestros hermanos y hermanas en Roma, cuando Pablo les escribe esto y les dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Evidentemente, hermanos, el cuerpo está, incluye nuestra alma, nuestro espíritu, incluye todo y puedo decirlo, nuestras emociones. Si yo podría parafrasear este texto, yo lo leería, amados hermanos, les ruego que entreguen sus emociones a Dios. Entreguen sus emociones a Dios, entreguen estas situaciones que determinan sus relaciones, que determinan su día, que determinan sus decisiones. Porque cuando uno entrega sus emociones a Dios, uno experimenta la forma de adorar al Señor de manera diferente, de manera total, de manera completa, ¿verdad? Y el versículo 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Influyen. Nuestro medio influye. Influye en nuestras decisiones, en nuestro día a día, en nuestras relaciones, en nuestras emociones. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarlas de la manera de pensar. No olvidemos que nuestras emociones están conectadas con nuestros pensamientos. Quien no controla su mente, ¿verdad? Quien no controla sus pensamientos, quien no controla este centro de poder, diríamos, que tenemos, hará que sus emociones cabalguen sin rumbo, que cabalguen de manera violenta. Y entonces todos estaríamos a merced de el capricho de nuestras propias emociones. Por eso Pablo dice, eh, permitan que puedan ser cambiados en su manera de pensar. Cuando alguien reacciona de manera instintiva es que sus pensamientos no están gobernando sus emociones. Dice Pablo entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Las emociones de Dios. Las emociones de Dios, ¿verdad? Que me parece que son las que tenemos que encontrar en línea de espiritualidad. La emoción de Dios es una emoción buena. Dios se emociona de manera buena. Dios se emociona de manera agradable, ¿verdad? De manera equilibrada. Dios está en perfecto control de lo que Él es. Evidentemente, la Biblia nos ha enseñado que en esta parte relacional de Dios con nosotros, las emociones de Dios siempre son congruentes, son perfectas, no son tomadas ni por bronca, ni por odio, ni porque por más que alguien quiera ver que Dios mandó el diluvio por bronca, porque estaba re enojado y quiso matar a todo el mundo. Evidentemente no, es un relato teológico, es decir, Dios está en perfecto control de sus emociones. Entonces, vean cómo la línea de espiritualidad nos debe llevar a la decisión de que nuestras emociones se encuentren en las emociones de Dios y cómo las emociones de Dios pueden influir en nuestras emociones. Y por lo tanto, nuestras decisiones serán correctas, nuestras relaciones serán sanas y nuestro día a día será diferente. Lo viviremos de manera diferente. Versículo 3 dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es.
Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Ninguno se crea más de lo que realmente es. Y debemos evaluarnos, ¿verdad? A nosotros mismos de manera realista. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Esa es la pregunta fundamental para poder entender una espiritualidad que conecte con la espiritualidad de Dios. ¿Quiénes somos? ¿Qué tan identificadas tenemos nuestras emociones que permitirían que nuestra espiritualidad sea fuerte o sea débil? Que nuestra espiritualidad sea en victoria o que esté en derrota, que nuestra espiritualidad sea nominal, ¿verdad? O religiosa o farisaica, o una espiritualidad libre, libre, una espiritualidad que se mueva en los ambientes espirituales, ¿verdad? En las regiones celestiales de una manera diferente. ¿Quiénes somos? Esa es la pregunta. A lo largo de los años, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros hemos ido acuñando nuestra propia personalidad basada en nuestro temperamento. Pero esta personalidad, ¿no es cierto?, ha ido ah, forjándose, moldeándose, a veces por las buenas, a veces por las malas. A veces basada en experiencias muy gratificantes, nuestra personalidad, nuestra psique, nuestra vida misma ha sido construida por momentos sumamente agradables, pero creo que nuestras mejores lecciones de vida que hemos tenido nosotros ha sido en nuestras peores decisiones, ¿verdad? En esas metidas de pata que son las que uno dice, si yo volviera a vivir, no volvería a hacer esa metida de pata. Bueno, nuestras emociones han ido determinando o se han ido forjando a lo largo de los años, pero una pregunta que ustedes tienen que hacerse en sus tiempos quietos, en el tiempo de sus reflexiones, ¿quién realmente soy? Descubrirlo, aceptarlo, reconocerlo es uno de los grandes logros de la espiritualidad. Thomas Merton, que es una frase retrillada que hemos tenido en este curso de espiritualidad, pero que la verdad encierra la profundidad de lo que eso significa. Él decía que espiritualidad ante todo es la vida conectada con nuestras emociones. Y cuando estamos en nuestros tiempos quietos tenemos que reconocer realmente quiénes somos. No es fácil reconocerlo. Porque no es fácil saber quiénes somos. No es nada fácil. Déjenme decirlo. Creo que en la medida en que ustedes desarrollen estas prácticas de disciplinas espirituales, se van a dar cuenta que se van a ir conociendo facetas, eh, diría, cuartos en el laberinto de su ser interior que están cerrados con 20 candados y que, pues depende de los años que hayamos tenido de vida, sabemos que hay muchas cosas detrás de esas puertas. Debemos evaluarnos a nosotros mismos, debemos considerarnos a nosotros mismos. El ser humano es proclive a juzgar mejor al otro que a nosotros mismos. Y somos más fácil decir, tal persona es así, así, así y asado, ¿no? Me he topado con muchos hermanos que me dicen, pastor, yo usted no sabe, pero yo tengo como un don, como un no sé qué, que yo cuando veo a una persona sé cómo es. Ah, está bien. No me gustaría tener ese don porque viviría yo muy prejuiciado con esto. Pero el ser humano es muy proclive a esto. Somos muy dados a juzgar y a cuestionar a la otra persona, ¿no? Desde Adán lo aprendimos. La mujer que tú me diste, Señor, es la que me trajo en este problema. Somos muy dados, forma parte de nuestra caída, ¿no? Pero alguien me dirá, no, pastor, yo no juzgo a las personas, yo me juzgo a mí mismo.
Pero ustedes saben que no digo todo, pero la mayoría de los que piensan que pueden juzgarse a sí mismos se convierten en verdugos. Nos convertimos en verdugos de nosotros mismos porque reconocemos quiénes somos, pero antes de que alguien hable a nuestro favor, nosotros ya mismos emitimos la sentencia de lo que somos. Y nuestras sentencias son muy duras, ¿eh? Los juicios que nosotros podríamos decir de nosotros mismos son muy duros. Vean ustedes, hermanos, cómo aprender a reconocer quiénes somos, evaluarnos en el espejo de Dios, porque dice, tienen que hacerlo en la medida de la fe que Dios les dio. Es decir, en el espejo de Dios, nosotros tenemos que pararnos, desnudarnos físicamente, espiritualmente y emocionalmente para poder atender las causas de aquellas emociones que podrían, dos cosas. Nuestras emociones o pueden apuntalar nuestra espiritualidad, la pueden hacer mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más poderosa, mucho más en victoria y hay que cultivarlas o nos puede decir cuál es nuestro talón de Aquiles, cuál es aquello que realmente nos está afectando en nuestra espiritualidad y trabajar sobre ella, buscar ayuda, entrar en tiempos quietos, disciplinas espirituales, ayunar para someter nuestro cuerpo, como dijo Pablo, golpeo mi cuerpo hasta que éste sea dominado. Disciplinas espirituales. Bueno, después de esta breve y larga introducción, es de vital importancia, hermanos, de vital importancia que para lograr una espiritualidad necesitamos emociones sanas. Necesitamos estar emocionalmente sanos. No estoy diciendo emocionalmente perfectos. No logramos una perfección en nuestras emociones, porque nuestras emociones están encerradas en este cuerpo y nuestro cuerpo será transformado hasta el día de que el Señor Jesús venga, pero sí sanos, sí equilibrados. Una espiritualidad en emociones equilibradas, sujetas. ¿Por qué creen que Pablo dijo más adelante en Romanos y llevando cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo? Tenemos que sujetar nuestras emociones desde nuestros pensamientos hasta nuestro corazón. Quien no lo haga, hermanos, y deje cabalgar violentamente sus emociones, destruirá más que construirá. Y hará que mucha gente diga, mira, si eso es ser cristiano, Si, si a eso vas a la iglesia todos los sábados y no hay ningún cambio en tu vida, bueno, va a ser muy triste, ¿verdad? Que tengamos este tipo de situaciones. Bueno, voy a compartir con ustedes la clase porque hay tres textos más que quiero meditar con ustedes y que tienen que ver con el tema. Bueno, emociones y espiritualidad. ¿Por qué una de las emociones más recurrentes en nuestras expresiones de espiritualidad? Ya les dije, recargo nuevamente, no esperen una clase de psicología, porque no es una clase pastoral. Así que va a ser basado solo en experiencias pastorales que he tenido durante estos más de 24 años de pastor. Eh, y he visto cómo afectan las emociones, pueden ser patológicas o pueden ser espirituales, ¿verdad? Eh, no sé por qué, pero mucho de mi ministerio ha sido ayudar a personas con depresión. Este, muchos con depresión. Y lo trato la depresión, evidentemente, desde una área pastoral, no psicológica.
Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que bueno, trato solamente de aportar mi experiencia pastoral al tema. ¿Cuál es cuál es la emoción más recurrente? Ayúdenme un poco, alumnos. ¿Cuál creen ustedes que sea la, la emoción más recurrente que, que ustedes consideran que impide el disfrute y la experiencia de vivir una espiritualidad a pleno? A ver, ayúdenme, por favor. ¿Cuál creen ustedes que de todas las emociones que ustedes pueden conocer o que conozcan, creen que sea la mayor, no quiero decir la única, pero la mayor que nos impide vivir una espiritualidad a pleno, a full, decimos? ¿Alguien quiere compartir? El enojo. El enojo, muy bien. Claro, cuando alguien está enojado, ¿viste? Te bloquea. Imagínate vos que yo esté enojado con Bere porque, no sé, me hizo algo mal y después me diga, amor, ¿podés orar conmigo? ¿Qué voy a orar contigo ni qué nada? Y si oro, voy a decirle al Señor, Señor, dame paciencia porque si me das fuerza, le tuerzo el pescuezo a mi mujer. Ok, el enojo, el resentimiento, Bere también dice, Bere, que va mucho de la mano con el enojo, ¿verdad? El resentimiento impide una verdadera espiritualidad. Muy bien. ¿Quién más? Culpa, miedo. Ok, Miedo. Mario dice la culpa, ¿verdad? La culpa que nos acusa, ¿verdad? El famoso dedo acusador. Vos que venís aquí a adorar al Señor, ¿no es cierto? Vos que venís aquí a creerte muy santito si sos de lo peor, ¿no? Bueno, la culpa nos impide. El miedo, bueno, ni se diga, ¿no? El El miedo miedo. nos paraliza. Muy bien, Amanda, el miedo nos paraliza, ¿verdad? Eh, ¿Por qué creen ustedes que la frase favorita de Génesis hasta Apocalipsis es no tengas miedo? Es una frase muy recurrente en todo el texto bíblico, ¿verdad? El miedo. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otra emoción creen ustedes que nos impida vivir nuestra espiritualidad a pleno? ¿Podrías? No, Sí, Esther. no sé si ya se dijo, pero sentirse culpable. Claro, sí, sí, la culpa, ¿no? La culpa, el sentirnos inmerecedores de la gracia, ¿no? La duda, dice Esme en el chat, la duda, dudamos, sí, ¿verdad? Por eso los discípulos le decían a Jesús, ayuda a nuestra incredulidad, ¿no es cierto? Bueno, podría ser, hermanos, que todo esto que ustedes me están diciendo, cada uno son lo que ustedes viven, lo que ustedes experimentan. No me diga nada, solamente piénsenlo. Piensen que pudo haber sido la respuesta de manera inconsciente, que son las emociones que están batallando con nosotros para impedir una verdadera espiritualidad. Piénsenlo, se lo dejo allí solamente como un punto para que trabajen en sus tiempos quietos. Déjenme compartir o déjenme explayar una emoción que para mi juicio hace que nuestra espiritualidad no sea vista a plena. Eh, a lo largo de mi vida y en mi propia experiencia, he visto que muchos cristianos dejamos de experimentar, de vivir, de sentir, de darnos la oportunidad de esa experiencia de vivir en el Espíritu. Lo dije la clase pasada y me parece que hoy es oportuno recordarlo. Tal vez no a todos, pero a la mayoría de nosotros se nos castró para no sentir, ¿verdad? Venimos de una cultura muy castrante, muy castrante. Este,
Se nos castró durante mucho tiempo de no sentir, por ejemplo, un placer sexual, de tener un deleite en nuestras relaciones sexuales, porque durante mucho tiempo se consideraba algo malo eh, o algo pecaminoso. Se nos castró en el sentido de que a Dios le gustaba mucho este aspecto del flagelo, de la seriedad, de la solemnidad, ¿verdad? En donde nadie tenía que hablar, tenemos que entrar incluso de manera reverente al templo, este, y comportarnos de manera reverente. Yo crecí mucho con esa frase y entonces nunca nos explicaron qué era lo reverente, pero al parecer era no hables, no parpadees, casi no respires, ¿verdad? Quédate quietito en el templo, en el sentado. Somos de una generación muy castrante en donde las emociones que nosotros podríamos sentir al momento de alabar a Dios, no, pareces pentecostal. Parece ya de los carismáticos, esos locos que cada vez que cantan se ponen No, vos tranquilo, ¿qué te pasa? O sea, eso no le gusta a Dios, ¿verdad? A Dios no le gusta esos gritos y esos ruidos y demás. ¿Ok? No le gusta a Dios. Bueno, pero más allá de que le guste a Dios o no, ya nos rompieron, nos mutilaron, válgase la expresión el desarrollar estas experiencias, ¿no? Y entonces, muchos de nosotros, insisto, vivimos nuestra espiritualidad con una emoción que yo lo llamo apatía. A lo largo de mis años de ser cristiano y de ser pastor y de estar al frente de congregaciones, en donde a veces es muy difícil luchar. Los pastores, o en lo particular durante mucho tiempo, quise inculcar en la iglesia que yo pastoreaba la idea de una vivencia espiritualidad en libertad, en la libertad de nuestras emociones, en la libertad de lo que puedo pensar, pero también de lo que puedo sentir, ¿verdad? A Dios no solamente se le adora en el pensamiento o con el pensamiento, sino también con todo nuestro ser. El salmista decía al final, cómo se cierra el salterio, alabad a Jehová con todo, ¿verdad? Todos los instrumentos, arpa, lira, salterio, a son de bocinas, con gritos de júbilo, ¿no? Con gritos de júbilo. Y el salterio termina diciendo todo lo que respira, alabe a Yahvé, ¿no? O alabe al Señor. Todo lo que respira, la vida misma. Pero como digo, la apatía nos ha ganado. Creo que la mayor parte, la mayor eh, emoción que ha impedido que nosotros vivamos una espiritualidad plena es la apatía, la frialdad, la indiferencia, ¿verdad? La indiferencia. El, el no sentirnos conectados con la divinidad. Somos tan apáticos, ¿verdad? Que no nos damos la oportunidad de que cuando inicia el culto, por ejemplo, déjenme poner un ejemplo tal vez muy limitado en su comprensión, habría que ampliarlo más, pero pongamos que cuando inicia el culto decimos, Dios está, es como que Dios también llegó a las 9 de la mañana al templo, ¿verdad? Junto con todos. Y entonces Él se senta al centro del templo y dijo, bueno, ya está Dios con nosotros, listo, empecemos el culto. Bueno, por eso decía que el concepto es mucho más amplio, pero supongamos que sí, que Dios llegó a las 9 de la mañana, se sentó en el centro de nuestro culto, está su santa presencia, ¿verdad? Está el Cordero de Dios que fue degollado por nosotros, está el león de la tribu de Judá entre nosotros, y nosotros no nos damos cuenta de que eso está, de que ellos están presentes. Nuestra apatía, ¿verdad? Es tanta que por eso nuestros cultos terminan siendo muy lindos y muy bonitos porque nos gustaron a nosotros. Y entonces fíjense que a veces, che, ¿cómo estuvo el culto? Oh, increíble, qué lindo estuvo. ¿Te gustó? Sí, sí me gustó.
¿Por qué te gustó? Ah, porque hubo canciones recopadas, porque pusieron la canción que a mí me gusta, ¿no? Porque hubo una presentación, vos no sabés, Abraham, la hermana que canta hermosísimo, ay, trajo una alabanza maravillosa, vos no sabés, predicó Mario, ¿viste? O predicó Esther y fue una prédica poderosísima, increíble, hubo un llamamiento, la verdad me re gustó, pero nadie en nuestra emoción, ¿verdad? Y pocas veces lo he escuchado, ¿eh? ¿Por qué te gustó el culto? Porque Dios estaba allí, porque el Señor Jesús estuvo allí. Y entonces me sentí como la mujer que entró a la casa de Simón el fariseo y no diciéndole nada a Jesús, me senté a sus pies y con mis lágrimas empecé a regar sus pies. Bien, la apatía, la frialdad, la indiferencia, producto de estos estándares, de estos paradigmas que hemos heredado, no nos permiten a nosotros experimentar. Estamos hablando de emociones, no de pensamiento. Ya lo conceptual lo sabemos. La espiritualidad conceptualmente hablando, pues es todo lo que la Biblia dice. Ahora, emocionalmente hablando, hay que sentirlo. La vida es sentimientos. Entonces, comparto tres textos en esta clase. Voy a hacer lo más pronto. Esta sería la introducción bíblica. La siguiente clase vendría el desarrollo de los 10 síntomas de una espiritualidad que puede ser emocionalmente enferma, ¿verdad? 10 síntomas de una emoción, de una espiritualidad emocionalmente decadente, fría, indiferente. Bien, el primer texto que quiero compartir con ustedes es este maravillosísimo que aparece en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3 versículo 17, que tiene que ver con esto, hermanos, con nuestros paradigmas mutilantes que hemos tenido. Porque fíjese lo que Pablo dice a la iglesia de Corinto. Y miren que la iglesia de Corinto era ferviente, ¿eh? La iglesia de Corinto, imagínense, los cultos eran en glosolalia, hablaban en lenguas, había ruido, había gritos de júbilo, ¿no? Tanto que Pablo tuvo que meter un poco ahí la mano como para calmar las emociones, ¿verdad? Porque era una iglesia emocionalmente fuerte. Pero vean lo que Pablo, argumentando a favor de la espiritualidad, dice, pues el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y el Espíritu, hermanos, es como el aire. No sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero existe. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Verdad? No libertinaje. Creo que todos podemos alcanzar eso. Por eso a Dios se le adora con el pensamiento, pero también con el corazón. No estamos permitiendo el libertinaje de ya ir a extremos que evidentemente alguien que es espiritual va a identificar cuáles son esas acciones que ya no están dentro del marco de la palabra del Señor. Pero hay libertad. Esta libertad, hermanos, que se restringe por estas causas que ustedes acaban de decir, enojo, resentimiento, duda, culpa, miedo, etcétera, 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 pero que también se vive en esta apatía, en esta frialdad, en esta indiferencia, ¿no? De no permitirnos emocionarnos ante la presencia del Señor, de no permitirnos darnos la oportunidad de sentir, de vivir, como dijo el salmista, de dar gritos de júbilo. Nuestras iglesias, a veces, hay iglesias, hermanos, que se sienten tan orgullosas de ser tan conservadoras, que parece ser que ese es la insignia más importante, ¿no? Nosotros somos una muy buena iglesia porque somos re conservadores. Acá cantamos con órganos, cantamos puros himnos, etcétera. Pero sus relaciones humanas
son frías, distantes, indiferentes, hay mucho chisme, mucha crítica, evidentemente. ¿Por qué? Porque en esas congregaciones no hay libertad, ¿verdad? No hay libertad. Y el no vivir en la libertad del Señor, pues nos hace, hermanos, que nos perdamos esta experiencia de, este, de la alegría, del gozo, del conmovernos. Porque, ¿qué dirán de mí? ¿Qué pensarán de mí? Yo muchas veces, hermano, yo tengo muchas ganas, he sentido la presencia del Señor y trato todos los sábados, insisto, citando al Señor en un lugar, trato todos los sábados de vivir a full, de tener conciencia que Él está allí, que Él está allí, ¿verdad? Entonces trato de que cuando hay una canción que tiene una letra que le adora, que le alaba al Señor, pues siento esa emoción de decírsela, ¿verdad? No siento mucho esa emoción de decirle al Señor, por ejemplo, Santa Biblia, para mí, cuando cantamos ese himno de Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Pues porque no se lo estoy diciendo a Dios, porque no le estoy alabando a Jesús, mi Señor, ¿verdad? Le estoy cantando la Biblia o el de dulce oración u otros himnos, ¿no? Que tienen letras temáticas. Pero cuando hay himnos, canciones que tienen una letra que alaban y glorifican al Señor, yo sé que Él está allí y siento que Él está allí, pienso y lo dirijo a Él, ¿me entendés? Y entonces trato de darme la libertad de sentirlo, de vivirlo y de experimentarlo sin pensar qué va a pensar el otro de mí. Para eso necesitamos comunidades espiritualmente sanas. A veces no las tenemos, ¿no? Hay que trabajar para construirlas, pero hay comunidades que sí. Hay comodidades que sí. Lo experimenté este sábado, estábamos en el culto aquí en la iglesia del Dorado y hemos logrado ir abriéndonos a esta experiencia del Espíritu. Entonces hubo una alabanza en donde estábamos sentados, ¿no? Estábamos cantando la alabanza sentados y sin que alguien nos dijera pónganse de pie, yo me puse de pie, levanté mis manos y adoré al Señor en ese momento. Lo adoré. Y luego vi que otra hermana también se puso de pie y levantamos las manos y, y dentro del marco de orden del culto, sin romper, ¿verdad? Como dijo Pablo, hágase todo con orden y decentemente, hubo una experiencia espiritual, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad, hay libertad. Por eso es que tal vez ustedes digan, pastor, no, tal vez mi iglesia no es una comunidad donde vivamos esta libertad en el espíritu. Tiene sus tiempos quietos, tiene sus lugares donde usted puede ir, adorar, cantar, gritar, exclamar gritos de júbilo, ¿verdad? Sentir, darse la oportunidad de sentir la salvación, de sentir el gozo, de experimentar, ¿ok? Bien. Hay otro pasaje que también es interesantísimo que aparece en la carta a los Romanos 8:16, que dice, el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Estas emociones de Dios, estas emociones del Espíritu, ¿verdad? Se hacen presentes, se posesionan en nosotros. Y entonces esas emociones buenas, agradables, ¿verdad? Agradables. Esas emociones que producen serotonina espiritual, adrenalina espiritual y que vieron que cuando uno se emociona, dicen que cuando uno sonríe, cuando uno se ríe a carcajada, nuestro cuerpo desarrolla estas hormonas, ¿no? De la felicidad, estas endorfinas, todas estas hormonas que dicen que una persona que se sonríe mucho eh, eh, tiene la piel lozana, vive muchos años. Se ve que yo no río tanto porque la piel no la tengo ni tan lozana ni tanto, pero tiene vitalidad. Bueno, imagínense estas hormonas espirituales cuando vos te emocionas, cuando vos te gozás, cuando vos haces que tu espíritu vibre de emoción, entonces, ¿verdad? Tenés vida. Tu espiritualidad es fuerte, rozagante.
Tu piel espiritual es fresca, lozana, maravillosa. El espíritu le dice a nuestro espíritu, nos dice. Y hermanos, el Espíritu del Señor no tiene ni odio, ni resentimiento, ni duda, ni culpa, ni nada por el estilo, mucho menos apatía. Lo vemos en el libro de Apocalipsis, hay emoción al final, ¿no es cierto? Los 24 ancianos adoran, los cuatro seres vivientes adoran, una multitud de hombres que venían de toda pueblo, tribulación, cantaban un cántico que nadie sabía. Hay gozo, hay algarabía, hay emociones, las bodas del Cordero son maravillosísimas. Hay estas emociones, ¿verdad? Que hacen que nuestro espíritu nos diga que somos hijos de Dios. La vivencia espiritual, hermanos, el trabajo suyo y el trabajo mío es descubrir que tanto de las emociones de Dios están afectando positivamente nuestra espiritualidad. Ese es el gran desafío. Esa es tu tarea, hermano, hermana. Es tu responsabilidad. Y si vos no lo haces, ¿verdad? Si vos no lo haces, no va a pasar nada, absolutamente. Creo que Dios no te dejará de amar bajo ninguna circunstancia. Dios te seguirá amando, te seguirá bendiciendo, nada cambiará de Él hacia ti, pero dejarás de tener esta maravillosa oportunidad de encontrarlo a Él, de vivirlo a Él, de experimentarlo a Él, de irlo redescubriendo. El Espíritu mismo asegura, le dice a nuestro espíritu, influye en nuestro espíritu, que somos hijos, que somos hijas de Dios. Y por lo tanto, hay una relación, hay una vivencia. Estamos conectados, debemos estar conectados. Rompamos esas cadenas, ¿verdad? De nominalismos que hemos tenido. Y como dije, dentro del marco de del testimonio bíblico, ¿verdad? Dentro del marco del testimonio bíblico, aprendamos a vivir nuestra espiritualidad. Ahora, hay un tercer pasaje que lo hemos aprendido un montonal, pero a veces, pocas veces lo hemos comprendido, ¿verdad? ¿Qué es lo que se le dice? Malmente lo nombramos los frutos del Espíritu, cuando en realidad lo correcto es decir el fruto del Espíritu, porque el fruto es uno, ¿verdad? Y este es un pasaje que no lo sabemos de memoria, más el fruto del Espíritu es, y lo largamos como una cantaleta, ¿no? Como amor, gozo, paz, bondad, ta. Bueno, los frutos del Espíritu. Poco a veces entendemos sobre esto, hermanos, porque pocas veces este fruto del Espíritu se evidencia. ¿Cómo sabemos que un árbol de manzanas o un árbol de naranjas es un árbol de naranjas? Pues porque tiene naranjas, ¿no? Muy sencilla la respuesta. ¿Cómo sabemos que nuestra vida es espiritual? Porque tenemos el fruto del Espíritu. ¿Cómo sabemos que nuestra iglesia es espiritual? Porque hay fruto del Espíritu. Así que este pasaje tiene un gran mensaje en línea de emociones espirituales, porque todas son emociones. Estos frutos del fruto, ¿verdad? O estas manifestaciones del fruto son emociones. Vamos viéndolo. Amor. El amor es una emoción. Llámelo como quiera, ágape, filial, eros, el amor que usted quiera. Es una emoción, es un cariño que uno siente hacia otras personas, ¿verdad? Un afecto. Cuando alguien ama algo, ¿a poco no sentís cosas re lindas? La panza te duele, ¿verdad? El corazón te late a mil, sonreís cuando a alguien le tenés cariño. Son emociones. El fruto del espíritu es la emoción de sentir cariño, ¿verdad? Esa emoción que hace que nuestro cuerpo y nuestro espíritu segregue una serotonina
Maravilloso. Luego viene la alegría, ¿verdad? Esta es otra emoción. Es sentirnos plenos con la vida. Es sentirnos contentos por lo que tenemos, por lo que vivimos. Es cuando vos estás así, viste, sentado solo ahí, tomando tu mate, un cafecito, lo que sea, ¿viste? Y te pones a pensar la vida y decir, Señor, gracias. Qué lindo, che, qué lindo. Te he metido la pata un montón de veces, pero la verdad, papá, qué lindo, qué lindo. Y sentís alegría por la vida, ¿no? A diferencia de los que siempre están enojados con la vida. Porque les trató mal, porque les fue mal cuando eran niños, porque no tuvieron el amor de sus papás, por mil cosas, ¿verdad? Pero el fruto del Espíritu es alegría, ¿verdad? Sentirte contento, pleno por lo que sos. No sos perfecto, pero te sentís pleno. Eso es interesantísimo, hermano. Amás a otras personas, te amás a vos mismo, te sentís pleno. Luego, la paz, ¿no? Esta es otra emoción. Una paz que te trae sosiego. El sosiego no te libra del caos, no te libra de la tempestad, evidentemente, pero te pone en equilibrio. Esa emoción, ¿verdad? Que cuando vos ves que todo está patas para arriba, decimos, cuando tu mundo está en decadencia, como dice ese hermoso canto que es maravillosísimo, paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en medio de la tormenta, equilibrio. Esa emoción que no te va a permitir desesperarte, ni te va a permitir, ¿verdad? Que tuvieras esa situación imagínate que vos estás en la barca con los discípulos, viene la tempestad y vos decís, prefiero aventarme del barco o de la barca, ¿viste? Porque igual voy a morir. Pero alguien te dice, no, quédate en la barca, algo va a suceder, tal vez podemos salvarnos. Son emociones, ¿verdad? Y la paz que te dice, bueno, ok, vamos a quedarnos y vamos a vivir en esperanza. La paz es otra emoción. La paciencia es un sentimiento, hermanos, porque es una buena voluntad de hacer algo, ¿verdad? Nos nace del corazón. Cuando algo no sale, bueno, viste, hay que calmarse un poco y tener buena voluntad de volver a empezar, de volver a hacerlo. Esa emoción, ¿verdad? Que te dice, ay, estás a punto de explotar, de gritar, de maldecir. Bueno, la emoción de la paciencia te pone en control y dice, está bien. ¿Qué gano con enojarme? ¿Qué gano con decir? Y bueno, voy a empezar de nuevo, ¿verdad? Voy a empezar de nuevo. Es una emoción. Una emoción que si lo tenés bajo autoridad, bajo la libertad del Espíritu, es una emoción que el Espíritu de Dios te dice a tu espíritu. Amabilidad, esa es otra emoción, porque es un sentido de compasión en el corazón. El ser amables, el ser buenos, buenitos, buenitas, hermanos, hermanas. No ser la típica persona que le jale el pelo a otra persona, ¿no? Pero ese es un sentimiento de compasión en el corazón, de amabilidad. ¿En qué le puedo servir? ¿Qué puedo hacer por ti? Entonces, cuando vos desarrollas este sentido de amabilidad, ¿verdad? Pues sentís claramente que tu vida está tomando un sentido, que tu vida está importando a otras personas y no necesitas tener cara de argel todos los días, ¿no? Es una emoción. La bondad es una convicción de que la santidad básica se extiende a las cosas y a las personas. Ser bondadosos es creer, hermanos, que nosotros somos diferentes, ¿verdad? Somos diferentes. Y que cada persona también es diferente. Santidad es eso.
ser apartados porque somos diferentes. Entonces, cuando vos entendés que cada persona es diferente, desarrollar respeto, empatía, tolerancia, ¿verdad? La bondad te ayudará a eso. Esa será una emoción que hará que no juzgues a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa, a tus padres. Son diferentes. La fidelidad, el sentimiento de la fidelidad, es cuando uno está involucrado en compromisos leales. Cuando uno no necesita firmar un pagaré, un cheque, un documento, nuestra palabra vale. Porque nuestra emoción de sentirnos leales, fieles, ¿verdad? De no engañar a alguien, de no aprovecharnos de alguien, de decir, si yo te lo dije, yo lo voy a cumplir. Mi palabra vale mucho más que cualquier papel o documento. Somos personas de honor, mujeres de honor, hombres y mujeres que la gente dice, ¿quién te dijo? Ah, te dijo Nati. Bueno, tranqui, quédate re tranquilo. Si Nati te dijo, mira, vos no necesitas tener ningún problema porque va a cumplir. ¿Quién te dijo? Esther. ¿Quién te dijo Mario? ¿Quién te dijo tal, tal? Perfecto. Porque nuestra emoción, ¿verdad? De que antes querer hacerle mal a alguien o de lastimar a alguien, uno dice, no, yo no puedo aprovecharme de nadie porque mi compromiso de lealtad es mucho más grande. La humildad, que en términos de espiritualidad dijimos es la terrenalidad, conectarnos con nuestra parte humana que no necesita forzar el camino de la vida, que no necesitas ser lo que no sos. Lo que vos sos es eso, esa es tu terrenalidad, ese es tu componente, esa es tu composición. Y ser humilde, reconocer tu terrenalidad y no forzar nada. Quien no vive en humildad termina siendo alguien que quiere ser lo que no es o que quiere ser lo que otros quieren que sea, menos lo que Dios quiere que seamos, ¿no? Dios respeta nuestras individualidades, ¿sabes? Es que Dios quiere que seas así. Bueno, es un término que hay que matizar, porque Dios no quiere robots, Dios no quiere piezas de ajedrez donde Él mueva. Él quiere que la imagen de su Hijo esté en nosotros, pero que esa imagen la vayamos haciendo nuestra, como Abraham Marínez, ¿verdad? La imagen de Jesús tiene que ser como Abraham Marínez, como Mario Rodríguez es, como Amanda Portillo es, ¿verdad? Pero la imagen de Cristo en nuestra libertad. No necesitas forzar el camino de la vida, ¿verdad? No necesitas compararte con nadie. Bueno, y finalmente el dominio propio, que esta es una emoción que hay que saber controlarla o tenerla, ¿verdad? Que es capaz de ordenar y dirigir las energías con sabiduría. Dominio propio. Esta palabra ha resonado en mi cabeza durante estos últimos días, ¿verdad? Y reconozco que tengo que trabajar en un área de mi vida donde debo tener dominio propio, porque uno tiene que aprender, ¿verdad? El que no tiene dominio propio se desbordan tus emociones, tomas decisiones en cualquier ámbito de la vida, en cualquiera, no importa, ¿verdad? Quien no tiene dominio propio es capaz de dejarse seducir por la más mínima circunstancia y cambiar radicalmente y explotar radicalmente y tomar malas decisiones y, ¿no? O sea, tenemos que ordenarnos, tenemos que aprender a controlar nuestras emociones, nuestras energías con sabiduría. Entonces, hermanos y hermanas queridas, es muy importante que nosotros aprendamos a saber quiénes somos, ¿no? ¿Quiénes somos? En nuestra parte emocional, emocional. Y entonces, identificar aquello que nos permita meternos a una profundidad espiritual cada vez
más desafiante, descubrir mucho más el misterio de Dios, redescubrir mucho más el corazón de Dios, etcétera, etcétera. El fruto del Espíritu es emociones. Nuestras emociones tienen que estar debidamente canalizadas, debidamente enfocadas, debidamente ordenadas, debidamente puestas en riberas que conduzcan el caudal de estas emociones, de estas sensaciones, de este sentir a Cristo, el gozo de la salvación, el grito de júbilo, el levantar nuestras manos al cielo en señal de redención, el postrarnos ante la cruz del Señor en señal de gratitud, de bendición, de aleluya, aleluya, ¿verdad? Así que bueno. Eh, Esto es lo que quería compartir con ustedes en esta primera clase para que la siguiente clase veamos los 10 principales síntomas de una espiritualidad emocionalmente enferma. Los síntomas que nos hagan entender que tal vez estamos no sé, en consulta, ¿viste? O ya estemos en piso, nos hayan asignado una cama en piso, o estemos en terapia intermedia, o estemos en terapia intensiva, o el pastor ya tenga que ir a darnos la unción para descansar. 10 principales síntomas del espíritu emocionalmente enferma, eso lo vamos a ver la clase que viene. Bueno, pues hasta aquí esta reflexión más con tinte pastoral um, este, del tema. Ah, si quieren, tenemos un par de minutitos por si alguien quiere comentar algo, compartir algo. Confieso, sí, Amanda, adelante. Bueno, pues, o sea, hablando de todo el tema emocional y llevando, pues digamos que el tema emocional implica todo, ¿no? No solamente, pues, el vivir como tal las emociones, sino que también cuánto nos afectan en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, cómo nos afectan en la parte espiritual, dependiendo de las emociones que tengamos. Asimismo, en la parte física, porque he escuchado y he leído, incluso cuando uno va al médico, le mencionan a uno que algunas emociones que uno tiene, pues presentan o se, digamos, como que se somatizan en alguna parte del cuerpo. Incluso eso también lo vimos en alguna de las materias con nuestra hermana Cintia. Y, y si nosotros no gestionamos bien nuestras emociones, pues nos van a jugar algo mal. Y eso es lo importante de saber, primero, de conocerlas, porque muchas veces dejamos pasar y no las conocemos. Los miedos los dejamos pasar y simplemente se siente un dolorcito en el estómago o esa sensación de sudor y de fríos, pero pues lo normaliza uno. Pero eso también es lo que influye muchas veces en no poder hacer las cosas con, lo digo por mí, ¿no? El miedo me ha limitado en muchas ocasiones a hacer cosas y a no lanzarme al ruedo en cuanto a la parte digamos, como de estar de lleno en la iglesia, porque pienso siempre que me falta conocer, que me falta aprender y me da miedo dar de pronto un mal, una mala enseñanza o no estar de acuerdo, o no estar de acuerdo, no, sino de no conocer bien los estatutos de la iglesia y de pronto ir en contra y dar o sea, siempre ha habido como esa pelea en mi interior que no deja que yo pueda hablar y expresarme. Y eso también ha impedido en mi vida cotidiana
al tomar decisiones porque digo, ¿qué tal si la tomé mal la decisión? Y todos los días le pido al Señor que me dé claridad, que me dé el consejo para tomar las mejores decisiones. Y ahorita mismo estoy luchando con una decisión que debo tomar de trasladarme a otra ciudad. Y pues obviamente no quiero perder el crecimiento espiritual que llevamos con mi esposo. Obviamente mi esposo pues lleva muy poco tiempo de asistir ya de lleno a la iglesia. Pues antes me acompañaba muy poco, pero pues ya llevamos un año, casi 2 años que él pues está asistiendo muy regularmente a la iglesia. Entonces esas cosas como que lo frenan a uno de tener el temor de no tomar la decisión correcta. Y obviamente pues esa es una falta de confianza que uno tiene no solo en uno mismo, sino a veces en Dios, porque no deja que las cosas pasen de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo esto, estas emociones lo llevan a todas esas cosas y al mundo de pensamientos que uno tiene todos los días y si hago, si no hago y no solamente las emociones del tomar decisiones, sino del sentir de pronto algo contra alguien. Son muchas cosas que lo afectan a uno en todas las áreas de la vida y es importante aprender a gestionar las emociones. Muchas gracias, Amanda querida. Me parece que no es usted la única que tiene esto. Eh, Creo que el temor es parte de nuestra naturaleza, porque como dije, influyen mucho nuestros ambientes donde nos desarrollamos. Influye nuestra personalidad, influye cómo fuimos educados desde pequeños, y desde pequeños fuimos educados de que vos no servís, vos no podés, vos no esto, vos no lo otro. Entonces uno esta oportunidad de decir, bueno, voy a poder, no voy a poder, eh, es parte de muchas cosas, ¿no? Vencer el miedo, el temor a muchas cosas, ¿no? Creo que a todos nos pasa, al menos los que vivimos en ambientes que no nos dieron mucha confianza desde que fuimos pequeños. Pero en aras de abonar al tema, yo he aprendido que yo sigo teniendo miedo en muchas cosas, ¿verdad? Sigo teniendo miedo en muchas cosas, pero lo único que he aprendido, Amanda, no es a quitar el miedo. Eso no he aprendido todavía. Lo que he aprendido es a que no se me note. Trato que no se me note que tengo miedo cuando tomo una decisión, cuando quiero encarar algo, ¿no? Trato de que eso lo domine yo dentro de mí. Y entonces, vengan, ¿vos vas a hacer? Sí, pero más vale que voy a hacer. Pero por dentro mío estoy que parezco gelatina. Pero eso he aprendido, a dominar mi miedo y no permitir que el miedo me impida hacer cosas. Así que... eh, yo siempre le digo, porque me parece que también lo experimenté, uno dice, no, quiero estar mejor preparado para encarar las cosas. Yo creo que no hay mejor forma de estar preparado que haciendo las cosas, ¿verdad? Y entonces, si usted algún día dice algo que no está bien, que va en contra de la doctrina, que va en contra de los estatutos, alguien le va a decir, Amanda, para un poco, no, esto no es tan así. ¿Y sabe qué, Amanda? Eso es lo que, eso le va a ser la mejor lección de vida. Usted va a aprender mucho más de esas cosas que leyendo 1000 libros y leyéndose todos los estatutos y toda la Biblia. Entonces, ¿cuántas veces yo no me he topado con gente que me dice, pero Abraham, ¿cómo dijiste eso? ¿Cómo hiciste eso? Oh, perdón, discúlpame, no sabía. Aprendí, pero seguí para adelante. Así que bueno, gracias Amanda por compartir esto y eh, la decisión es suya, ¿verdad? Cada uno de nosotros decide. No, si no ha podido controlar su miedo, bueno, no batalle más con eso, solo trate que no se le note. Y vaya para Gracias. adelante, ¿eh? Y vaya para adelante. Bien, ¿alguien más?
o tienen miedo de hablar. Esther, Quisiera decir algo sí. con respecto a este tema. Bueno, por supuesto que tengo miedo. Y a los exámenes, antes que aparezcan, le tengo tanto miedo que me anulan. Bueno, bueno, debo 2 materias que tengo atrasadas y bueno, a la carta a la iglesia, por supuesto que bueno, un montón de miedos, de cosas, pero bueno, con algunos exámenes he tenido una experiencia diferente, que empiezo a escribir y me olvido un poco del miedo y resulta ser de que sí puedo y me voy encaminando y bueno, me ha sido re grato vivir eso porque pude salir un poquito de eso y que no me anule totalmente. Así que bueno, le doy gracias a Dios que me ayuda a encontrar una salida. Ujú. Claro que sí, Esther, claro que sí. Esa es una linda experiencia. Esas son sus emociones. Es lo que digo, uno tiene que darse permiso de sentir estas emociones, ¿verdad? Porque a veces las reprimimos. Tengo miedo al examen. Che, ¿vos tenés miedo al examen? No, no, yo tranqui y demás. Y te reprimís pensando que no. Sí, sí, tengo miedo. Pero cuando uno reconoce sus emociones, es más fácil trabajar en ellas, como le ha pasado a usted. Y entonces ha ido creciendo, ¿verdad? Ha ido creciendo. De eso se trata la emoción. En espiritualidad, de eso se trata. En la medida que seguimos sintiendo emoción de Dios, vamos creciendo en él. Así que usted ya dio un gran paso, Esther, un gran paso. Venció usted o va a vencer 36 exámenes, si no es que a muchos más por los parciales. Pero fíjense, Esther, venció 36. Sí. Y también a veces hay muchos recursos. Eh, bueno, tampoco no quiero cometer, es lo que siempre pensaba, ¿no? No quiero cometer ese error de preguntarle a otro cómo lo está haciendo o qué es lo que hizo, mostrame lo que hiciste, que eso no corresponde. Entonces, pero el simple hecho de que lo comenzaste a hacer, lo entregaste, o esas preguntas así, o ya tengo la mitad hecha, eh, todo me da ánimo y entonces Claro, hay muchas cosas que sí se pueden hablar y que sirven. por supuesto, Esther, por supuesto. Y me siento orgulloso de usted. Me siento muy orgulloso de que usted esté teniendo esta actitud y bueno, dejar que Dios siga llevándola por los caminos que Él quiere. ¿Eh? Gracias. Bueno, ¿alguien más? Mario. Sí, a mí me tocó especialmente la parte cuando nos dijiste que, que mucho tiempo fuimos castrados para no expresar muchas cosas, ¿no? Y, y yo lo sentí, incluso lo venía sintiendo hasta ahora, en muchos aspectos, creo que fui atravesando esas barreras. Me tocó hacerlo en mi parte, en mi forma de predicar, que siempre tenía esa manera de tratar de predicar como predicaban los pastores o la gente que desde que los escuchaba de chiquito, Ujú. de seguir una voz, de no hablar más fuerte, de nunca hacer un chiste en un sermón, ¿no es cierto? Todo dentro de lo que significa traer un sermón, ¿no es cierto? Eh, y yo no soy así. Y me sentía como que algo me limitaba o lo hacía forzado, ¿no es cierto? Y fue una barrera que realmente pasé. Y otra barrera que me di cuenta que la pasé quizás este sábado. Y un poco fue de algo que nos dijiste en la clase del jueves.
en la última clase que tuvimos la semana pasada de espiritualidad y, y me di cuenta que también en ese sentido me limitaba, ¿no es cierto? Yo siempre, y sé mis límites y sé que canto feo, literalmente, ¿no? No soy una persona que tiene el don de la música o del canto, ¿no? Y entonces siempre cantaba como para que a mí no se me escuche, ¿no es cierto? Cantar para no pasar vergüenza o para que no se escuche el que canta mal o el que canta feo y que Dios por ahí escucha a los que cantan lindo dentro de la iglesia, ¿no es cierto? No a mí. Yo cantaba como para mí, en realidad terminaba cantando para mí y no para Dios, ¿no es cierto? Como tratando de que Dios no me escuche. Y es algo que lo hice el sábado a la tardecita noche, tuvimos un culto organizado por jóvenes y realmente canté feo y canté fuerte. Dejé salir esa eh, opresión que tenía, me la saqué de encima y dije, porque por ahí los compañeros no saben, nosotros tuvimos una semana complicada con mi esposa y tuvimos una muy linda noticia en el transcurso de esta semana y yo quería expresar eso, yo quería expresar esa emoción, ese agradecimiento, esa adoración a Dios y dije, ¿sabe qué? Que salga. Y me sentí tan bien, me sentí, ya se me están llenando los ojos de lágrimas. Me sentí tan bien ese día, me sentí tan lleno de poder expresarle a Dios toda esa emoción que yo tenía adentro de lo que Él me había dado durante esa semana. Y la verdad que me di cuenta ahora cuando nos decías cómo a veces a nosotros nos limitaron o nos castraron o nos llevaron a una forma de expresión que no es la nuestra, sino que es lo que nosotros hacemos porque nos dijeron que lo hagamos así. Entonces, eh, llegar a eso, a ver eso, yo creo que a mí hoy por hoy, es algo que la verdad que me reconforta, como que me libera, ¿no es cierto?, por un lado, de decir, yo realmente, este sábado fue una de las primeras veces que pude decir, alabé a Dios con todo mi corazón, con todo mi cuerpo, con toda mi mente y con toda mi alma. Así Ujú. que me sentí tan, no sé, lleno, ¿no? Para buscar una palabra. Gracias, gracias amigo por compartirnos. Bueno, es un lindo resumen de decir, bueno, fíjense cómo a veces nos perdemos de muchas cosas en nuestra experiencia de Dios, en esa unión entre lo humano y lo divino, ¿verdad? Eh, este, y, y cómo a veces uno se pone a pensar, decir, la pucha, che, tanto tiempo pasé desperdiciando sentir esto lindo de Dios, ¿verdad? Esto lindo de Dios. Espero que haya quedado perfectamente claro para todos, hermanos, que no solo son emociones, evidentemente, uno tiene que adorar al Señor con el pensamiento, uno tiene que tener la palabra de Dios en su mente, pero para efectos de esta clase es eso, ¿no? Sentirte lleno, pleno, saber que Él está allí para vos y vos estás allí para Él. Y es una alegría que debemos experimentar no solo en los cultos, yo siempre digo, no solo en los cultos, sino en tu vida diaria, ¿verdad? El culto sí, porque es lindo, o sea, es cuando está toda la iglesia, el cuerpo de Cristo, etcétera. Entonces, ahí se hace especial, pero también en tu tiempo quieto, con tu familia, etcétera. Creo que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y esa libertad nos lleva a vivir esta experiencia de fe, que para Mario no se le va a olvidar jamás esta experiencia de fe. Pero si Mario continúa teniendo estas experiencias de fe, como Esther, Natia, Amanda, Esme, yo, o quien esté viendo la clase, ¿verdad? Entonces te vas a dar cuenta que la vida espiritual es
emocionalmente una aventura, ¿no? Es algo muy, muy lindo que hay que... Por eso la clase que viene vamos a identificar lo que puede estar matando nuestra espiritualidad, nuestras emociones, perdón. ¿Verdad? Bueno, gente linda, muchas gracias. Gracias por el tiempo, gracias por estas reflexiones. Deseo que Dios les rebendiga. Nos vemos el jueves, Dios mediante, si el Señor nos concede vida. Abrazote.